A un tema más serio y obviamente vamos a hablar respecto a lo que significa la postulación del expresidente Evo Morales para senador. Y tenemos ya a un representante directivo prácticamente del CONADE, Freddy Camacho, que es parte del directorio, con quien vamos a conversar respecto a ese tema. Así que le damos la bienvenida a don Freddy, es un placer tenerlo acá. Muy buenos días y muy buenos días a toda la gente que nos está mirando desde sus domicilios, este canal tan interesante y que tanta gente que lo ve. Muy bien, como Comité Nacional por la Democracia, tienen ustedes diferentes observaciones y además el rechazo también a la candidatura del expresidente. ¿Cuáles son estas observaciones que ustedes tienen? Bueno, de hecho ya el pueblo boliviano desde el 21 de febrero del 2016 ya ha rechazado que don Evo Morales continúe en la política boliviana. Entonces nosotros hemos hecho un análisis y pensamos que hay tres razones o tres grupos de razones por las que no debe ser candidato don Evo Morales a senador ni a ningún cargo electivo en estas próximas elecciones. Uno son las razones políticas. Imagínense ustedes, ahí han salido las encuestas, el MAS tiene las de ganar, está en primer lugar, tendría senador, Evo Morales sería senador, tendría mayoría en el Senado y en esa mayoría en el Senado lo nombrarían presidente a don Evo Morales. Presidente en el Senado quiere decir tercero en la sucesión constitucional. Entonces, ¿usted cree que Evo Morales, conociéndolo como es, se va a quedar tranquilo de senador? De ninguna manera, va a comenzar a conspirar para que el vicepresidente denuncie, para que el presidente denuncie y él volver a subir. Sería una fuente de inestabilidad terrible para nuestra democracia. Y es justamente una hipótesis que se está manejando a raíz de que el expresidente presente su candidatura como primer senador. Muchos decían que inclusive podría haber acuerdos con quienes queden de presidente y vicepresidente, de esta manera él volver a ocupar la presidencia del país. Así es, y si ganara alguien que no es del MAS, entonces se produciría una inestabilidad, volveríamos a las calles, volveríamos al tema de los bloqueos de los cocaleros, los gritos de guerra civil, ahora sí guerra civil, ¿no? Entonces, claro, la inestabilidad. Esas son razones políticas por las que Evo Morales no debe ser candidato, ¿no? Pero no es solo eso, hay razones jurídicas y las razones jurídicas también son importantes, son fundamentales porque en esas se va a basar el Tribunal Electoral. Y hay dos antecedentes que son clarísimos. Uno es con respecto a la residencia de don Evo Morales. Él ya no vive, ya no reside, no tiene residencia en Cochabamba y ni siquiera en Bolivia, ¿no? Claro. Con ese argumento se anuló la candidatura de doña Rebeca Delgado, todo el pueblo cochabambino especialmente se acuerda, y el pueblo potosino del exdiputado Maldonado. Entonces, con ese argumento se evitó. Ahora se debiera usar ese antecedente, por una parte. Y por otra parte, en cuanto al partido, al movimiento al socialismo, ¿no? Por una falta menor que cometió el partido de Ernesto Suárez en el Beni, se acordará, ¿no? Anularon todos los candidatos de Ernesto Suárez y no le permitieron participar, anularon su sigla, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, con tamaño fraude que han hecho el movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales, porque no es un fraude de haber cambiado solo en el conteo de los votos, es un fraude con alevosía y premeditación. Ellos han preparado el fraude, han movido las circunscripciones territoriales a su gusto, a su antojo, han abierto notarías donde no debían abrir, han trasladado votantes, han hecho un sistema informático a su medida. Es decir, un fraude con alevosía y premeditación que dista mucho pues del pecado que cometió el partido de Ernesto Suárez, claro, ¿no? que fue una falta menor, digamos. Pero en este caso, con el tema del fraude se debía inhabilitar al MAS y con el tema de la residencia se debería inhabilitar a don Evo Morales. Ahora, por ejemplo, se ha tenido declaraciones de parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral
quien ha indicado que se está en un proceso de espera todavía analizando si procede o no procede, por ejemplo, las demandas que tiene el expresidente Evo Morales respecto a la candidatura. Usted nos indica que ya hay antecedentes, ¿se tendría que esperar tanto o es que ya se debería de haber tenido una determinación con que si va o no va a la candidatura, teniendo en cuenta que ya hay alguna jurisprudencia? Sí, pienso que hay que darle el tiempo suficiente al Tribunal Electoral porque efectivamente no es una decisión fácil, ¿no? Porque la amenaza que ha constituido, 14 años que el movimiento al socialismo ha gobernado, no ha sido desmontado, ha armado un aparato institucional tan fuerte, ¿no es cierto?, que si bien ya el presidente está afuera, pero el legislativo sigue teniendo mayoría el MAS. El judicial son todos los jueces, magistrados que fueron puestos por el movimiento al socialismo, ¿no? Las gobernaciones, las alcaldías todavía están gobernadas. Entonces, es todavía bastante poderoso. Por eso, es una medida que el Tribunal Electoral, yo pienso que tiene que sustentarla, ¿no?, de una manera sólida, ¿no? Y por eso hay que darle el tiempo al Tribunal Electoral. Yo estoy seguro que sí lo puede hacer y sí lo va a hacer, porque está en juego la salud de la democracia boliviana. Entonces, como le decía, hay razones políticas para no volver a la inestabilidad, hay razones jurídicas, los antecedentes que le dije, y hay razones fundamentalmente éticas. ¿Para qué quiere candidatear don Evo Morales? ¿Por qué no quiere dejar el poder? Para no rendir cuentas al pueblo boliviano de la monstruosa corrupción que ha habido, ¿no?, del fondo indígena, el uso indebido de influencias en favor de Gabriela Zapata, los asesinatos del Hotel Las Américas, la represión a los indígenas en Chaparina, los incendios de la Chiquitanía. Es decir, hay hay muchos hechos de los cuales tienen que rendir cuentas don Evo Morales y su gobierno. Y eso es lo que no quiere. A partir de ser senador, él quiere ir a la impunidad, lo cual es una pedagogía realmente muy perversa, pésima para las nuevas generaciones. Es claro prácticamente el rechazo que tiene CONADE respecto a esta candidatura. Sin embargo, el tiempo avanza. ¿Qué es lo que sucedería si en el hipotético caso de que el Tribunal Supremo Electoral decida de que es viable de que el expresidente vaya como candidato? ¿Qué es lo que va a hacer CONADE al respecto? De momento yo pienso que la gente está atenta, ¿no? Está atenta y está viendo cómo se están sucediendo los acontecimientos. Y va a ver que, llegado el momento, si sucediera lo que usted dice, va a haber una reacción del pueblo realmente grande. Porque todo lo que hemos hecho a partir del 21 de febrero, todo el levantamiento popular, no puede irse ahora al tacho por una debilidad que podría haber en el Tribunal Electoral o en la población. Entonces, tenga usted por seguro que la población va a reaccionar y bueno, vamos a... Pero ahora, por ejemplo, usted nos habla de que si se va a tener una gran cantidad de senadores del movimiento al socialismo, en todo caso se mantenga los resultados, por ejemplo, de la encuesta realizada. Pero ahí también entra el problema, la polémica de los candidatos de la oposición que prácticamente no están logrando un consenso, están dispersando más el voto y también a raíz de eso es que se les da ese porcentaje al movimiento al socialismo. Así es, porque la encuesta, ¿qué nos está diciendo, no? Ser 30% Evo Morales o el MAS y 70% en contra del MAS, ¿no? Claro. El problema es que ese 70% se está dividiendo en 3 o en 4 opciones. Yo pienso, y este es un mensaje también a los políticos, ¿no? Claro. Para empezar, la actual presidente Yanine Áñez no debía ser candidata por el bien del proceso electoral mismo, no debería utilizar las mañas que utilizó don Evo Morales cuando reformando la Constitución en realidad se volvió a presentar la reelección y además sin renunciar hizo campaña utilizando fondos del Estado. Entonces, eso no debería serlo doña Yanine, ¿no? Ahora, los que están en situaciones de muy baja aceptación ciudadana, como don Tuto Quiroga, etcétera, deberían concentrarse, ¿no?,
en una candidatura fuerte que permita que el movimiento al socialismo ni tenga mayoría parlamentaria, ni mucho menos aspire a llegar al gobierno después de haber hecho lo que ha hecho. Bueno, a ver qué es lo que pasa en este tema. Lo que sí, los bolivianos no queremos que vuelva a suceder lo que ha ocurrido en octubre, noviembre de la gestión pasada, que ha terminado prácticamente con pérdida de muchas vidas, muchos heridos y además con una población, una sociedad que ha vivido en zozobra y mucha alarma. Queremos agradecerle, doctor, por su presencia y por habernos acompañado esta mañana también. Muchísimas gracias. Estamos en manos del Tribunal Electoral y en manos de los líderes políticos que tienen que actuar con mucha responsabilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, de esta manera nosotros cerramos esta entrevista porque tenemos mucho más en la revista.